Chicos, muy buenas tardes. Les recuerdo entonces que esta clase queda grabada. En este momento inicio con la grabación. Bienvenidos al submódulo de costos. ¿De qué vamos a hablar este semestre? Listo. ¿Qué fue lo último que prepararon en repostería, muchachos? Cuéntenme, por favor. Helados y galletas Helados y deliciosas que galletas. ahorita me acabo de comer uno. Listo, María Paola. Entonces dice que esos helados y esas galletas que prepararon esta semana, ¿qué llevaban? Ingredientes. Por encima, no tienen que ser así las recetas Mantequilla, muy precisas. mantequilla, azúcar, huevos, harina, cocoa, café, queso crema. Listo. Entonces, en esta materia, de lo primero que vamos a hablar va a ser de algo que se llama materias primas. Creo que con eso Glucosa, ninguno de nosotros tiene. ¿Cómo, hijita? faltó glucosa. Glucosa, listo. No, y faltaron muchas cosas, ¿cierto? Y otra cantidad en esto. Entonces, en esta materia, en una primera instancia de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de materias primas. ¿Listo? Entendiendo que una materia prima es todos los ingredientes que vayamos a elaborar. ¿Listo? Eso es una materia prima. Entonces, adicional a eso, se van a ir para el piso 8, pero en el piso 8 van a pensar que eso es una cocina, un restaurante, una repostería. ¿Listo? Lo van a pensar como un negocio, más no como un salón de clase. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese salón de esa cocina donde vamos a elaborar alimentos, ¿quién elabora los alimentos? Personas. Pero ¿qué cargos tienen, Gloria? Bueno, el chef, el auxiliar de cocina, la de Exacto. oficios varios. Listo. ¿Quién más que no sea ni Gloria ni María Paola? Virgen El Santa, ¿dónde están cajero, los demás? ¿Quién? el cajero, Operarios de producción. No, el cajero Kate no. Kate creo que fue la que me dijo, o fue Catalina. profe que fue Bueno, saliendo. bueno, entonces el cajero sí nos va a apoyar en el proceso, listo, pero no es la mano de obra directa, listo. Entonces tenemos que tener pendiente. El cajero nos apoya, obvio, nos tiene que apoyar, alguien nos tiene que apoyar. Sin embargo, el cajero no es la mano de obra directa, listo. Ahí se me perdió una cosa, ya vuelvo. Se me perdió donde los veía a ustedes. Virgen Santa, y lo escondí, no supe cómo. Muy bien, excelente. Ay, Dios mío. Allá lo volví a encontrar. Listo. Esto sí está grabando. Sí. Bueno, entonces tenemos que la mano de obra, chicos, ¿quién es? La mano de obra es el chef, es el auxiliar de cocina. En el caso de ustedes, ¿qué cargo tienen dentro de una cocina? Puede Nosotros ser un somos técnicos. panadero. Puede Ah, ser un panadero. Tranquilo, ¿quién más? O la otra compañera que iba a hablar. puede haber un decorador de tortas, un repostero. Listo, démosle la palabra a alguien más. A ver, yo empiezo a llamar gente aquí. Esteban, que no he escuchado ni la voz del primer hombre por aquí. ¿Quién más elabora alimentos? Llámese en una panadería, llámese en una repostería, llámese en una cocina o restaurante. Profe, buenas tardes, el chef. El chef, ya lo tengo, Esteban. ¿Quién más? No, no Un sé qué barista. ya han dicho dos, profe, Una creería plaza. yo. Una plastota y está la bolsa, la metí dentro de otra bolsa. Listo, Paola, apaguemos Y el amarré la micrófono bolsa un con el... ratico. Perdón, profe, es que los gatos me Tranquilo. hicieron un daño acá en la casa. Ay, tranquila, yo estoy enseñada con los míos. Listo. Entonces tenemos acá, aquí entra entonces el repostero, ¿cierto? Obviamente entra el auxiliar de repostería.
¿cierto? Esas personas que transforman el producto las vamos a llamar mano de obra directa. Mano de obra directa porque corta, pica, mezcla, bate. En el caso del decorador de tortas, el que decora la torta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la persona que termina de transformar el producto. ¿Hasta ahí me siguen? Listo, Sí, chicos, yo les profe. voy a estar llamando, les voy a estar preguntando todo el tiempo. Y hay un tercer elemento que nosotros vamos a mencionar acá, que se llama costos indirectos del servicio. Y que si algunos de ustedes han han trabajado en empresas comerciales, industriales, pero más que trabajar, han ido a la universidad o a una formación técnica donde les hablen de costos, es lo que nosotros conocemos en esos otros costos como costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Ahora pregunto, ¿quiénes ustedes habían oído hablar de los costos indirectos de fabricación? Profe, yo. Listo, Gloria. Gloria, Sí, ¿cierto? ¿Tú en sí, qué te señora. desempeñas, Gloria? Yo soy auxiliar de producción en Cueros Vélez. Ok, ¿y estudiaste producción en costos alguna vez? Sí, señora, estudié costos y auditoría del Politécnico Jaime Casa Cadavid. Ok, entonces esos costos, Gloria, que viste en la universidad, esta primera etapa de la materia van a ser supremamente parecidos. Supremamente es que son las primeras 4 o 5 clases, o sea, hoy, la próxima vez que nos veamos y de pronto un pedacito de la que sigue. Un pedacito y se acabó ese curso. Tranquila, ¿Listo? tranquila que no tengo A, ningún inconveniente. Me a encanta. partir de ahí vamos a ver una gran diferenciación. Vamos a hablar de factor de rendimiento, de recetas, etcétera. Listo, chicos. ¿Quién más había oído hablar de los costos indirectos de fabricación? Profe, yo. Listo. Esteban, cuéntame dónde los escuchaste mencionar, en qué trabajas, cuál es tu función. Profe, no, yo soy independiente. Tenemos una empresa de tortas y los escuché en la universidad, profe. Yo soy administrador de empresa. Ok, perfecto. Entonces, lo mismo que le decía a Gloria ahorita, la primera parte va a ser muy parecida, muy parecida, ¿cierto? No será igual, pero sí que ustedes digan, esto fue lo mismo que yo vi en la universidad. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando yo menciono esos costos indirectos del servicio o esos costos indirectos de fabricación que vieron ustedes en su momento, esto se divide en 3 componentes. ¿Listo? En 3 componentes es que aquí yo voy a hablar. Esperen, yo reduzco esto y más bien lo amplío de otra manera. Diseño. Ay, déjeme pues la disposición de la hoja aquí. Listo. Es que dentro de estos costos indirectos de fabricación yo tengo algo que se llama materiales, repuestos y accesorios. ¿Listo? Yo creo que ya sí les puedo compartir un documento porque yo creo que ya la mayoría deberíamos de haber estado llegando. Bueno, seguimos como los mismos, pero sí ya les voy a enviar un documento. ¿Listo? Entonces, voy a abrir el documento que les voy a enviar como para que no digan, ay, profe, déjeme copiar. No, tranquilos. Hay etapas donde yo les voy a decir, copien, trabajen, pero hay momentos donde yo les voy a decir, aquí está el documento con el que vamos a empezar a trabajar. En este momento yo también lo voy a abrir en el sistema. Sin embargo, se los voy a enviar en este momento, se los acabo de enviar a WhatsApp. Listo. Entonces dice, los costos indirectos del servicio tienen 3 componentes. Un primer componente que se llama materiales, repuestos y accesorios. ¿Qué es eso?
Cuando estábamos hablando hace un ratico por acá de los ingredientes o de las cosas que utilizaron en la clase de repostería para hacer, se me olvidó cuál fue el producto que elaboraron, Helados y galletas. los helados y las galletas. Bueno, vamos a despachar o vamos a empacar para vender esos helados y esas galletas. ¿Qué necesitaríamos para despacharlos o empacarlos? Y que los vamos a conocer como materiales, repuestos y accesorios. Recipientes. Pero ¿qué recipientes muy precisos? Cuando yo digo que vamos a despachar Vasos, es que, por eso. ejemplo, yo compro un helado, ¿en qué me lo Vasos de empacan? 7, eso. Vasos de 7 onzas con tapa alta. Listo, esos fueron los que hicieron en clase, pero los Sí, vas a vender señora. para negocio. Utilizaría lo mismo. Vasos de 7 onzas. Sí. Listo. Los demás, ¿qué se les ocurre? Profe, como los venden industrialmente, que son como bolsas en cajas. Exacto. Pueden ser bolsitas, pueden ser cajitas, ¿cierto? Puede ser un papel especial. Entonces, todos esos empaques son materiales, repuestos y accesorios. Lo pongo de esta manera. Vamos a ir al supermercado a comprar helados. Entonces, yo me los puedo encontrar helados, paletas, etcétera. Yo me los puedo encontrar en una bolsita. Yo me los puedo encontrar en un vasito con tapa. Y cualquiera de los dos va a ser materiales, repuestos y accesorios. Hasta ahí me siguen. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Cuando ustedes estaban elaborando esas paletas y esas galletas, listo. Cambiemos esa clase por otra. ¿Qué clases han visto de repostería? Como para yo tener un derrotero aquí en la cabeza. ¿Qué han hecho en estos días de repostería diferente a esta clase de paletas y de galletas? Chocolates, tortas, fondant. Ok. Cuando hicieron los chocolates, ¿en qué empacaron esos chocolates? En cajas que tenían un Cajas con sellador divisiones. individual Ajá. y en capacillos también las trufas de Ajá, chocolate. exacto. Y capacillos, ¿cierto? Cuando elaboraron las tortas, ¿qué necesitamos en esas tortas? Ya saben de qué les estoy hablando en materiales. Cuando elaboraron las tortas, ¿qué más utilizaron? Blondas. Las blondas. Listo. ¿Qué más utilizan que sea, en este sentido, piensan en cosas que son como de un solo uso, traducción desechables? Mangas pasteleras. Ajá, ¿cierto? Entonces ahí me voy encontrando con materiales. ¿Listo? Cuando hablamos de repuestos y accesorios, ya no vamos a pensar en un solo producto, sino en que ese espacio que se llama la cocina o el restaurante es donde yo fabrico todo. ¿Listo? Por defecto es el área de producción. Cuando yo hablo de esa área de producción, entonces estoy diciendo que si se me daña un empaque de una nevera, lo tengo que reparar, Sí, señora. obvio. Entonces, esos empaques van a entrar acá en los costos indirectos del servicio. ¿Listo? Llámese el empaque de la nevera, llámese el empaque de una licuadora, llámese las cuchillas de una batidora o de una licuadora, ¿sí? Todos esos repuestos o reparaciones que tienen que ver con el área de producción. Reparaciones. ¿Listo? Que tienen con el área de producción y las personas que la reparan. Sigo con lo que son costos indirectos del servicio. Aquí hay algo que se llama mano de obra indirecta. Sigo con el archivo que les envié hace un minutico a WhatsApp. Listo, este es el archivo. El que están viendo en este momentico fue el archivo que les envié a WhatsApp. Y acá es donde estoy tomando noticas, que también si es del caso se los comparto ahorita en un rato, ¿vale? Entonces démosle guardar. Notas de clase. Costos digital. Listo.
Entonces, mano de obra indirecta. Ahorita una de las compañeras mencionaba el cajero. ¿De cuál cajero estabas hablando? Olis. Profe, pues la persona que- ¿Todavía vienes en el transporte, Catalina? y profe, porque es que yo trabajo en Amaga No, y tranquilita, Milena. apenas, Sino que la señal está muy malita, entonces yo voy a tratar de apoyarte. Por eso te pregunto, no es por otra cosa, ¿vale, corazón? sí señora, bueno, Sí, gracias. entonces, yo supongo que el cajero del que Catalina está hablando es cuando yo llego al restaurante, a la cafetería, a la repostería, y es donde yo entro a pagar lo que acabo de consumir, ¿cierto? Ese cajero del restaurante es mano de obra indirecta. Traducción de una mano de obra indirecta. Nos vamos por una empresa que se llama CESDE. Listo. En el CESDE, ¿quiénes somos mano de obra directa? Los docentes. Profe, los Los estudiantes. profesores. No, los profesores. Y suponiendo, no sé quién me dijo eso, no alcancé a leer. Listo. No sé quién me dijo los estudiantes. Suponiendo que el piso 8 sea una cocina y que ustedes no sean los estudiantes, sino los reposteros de ese restaurante, ustedes ahí serían la mano de obra directa. Listo. Hasta ahí me siguen, porque ustedes son los auxiliares de repostería. Listo, Linda. Pero como estudiantes no somos mano de obra directa. Como estudiante neto no lo somos. Listo. La mano de obra directa aquí es el profesor. Ahora, en una empresa de servicios, que en este caso estamos hablando del CESDE, la mano de obra indirecta es quien les avisó que la profesora decía que ustedes no habían aparecido. El asistente. La asistente, o sea, Isabel, ¿cierto? Isabel les mandó un mensajito diciéndole, la profe los está esperando en la sala tales, ¿cierto? Sí, señora. En el caso nuestro, Isabel es mano de obra indirecta. En el caso de un restaurante, de una cafetería, de una repostería, la mano de obra indirecta, entonces, ¿quiénes van a ser? El mesero o el asesor de servicio. ¿Listo? El No portero También todo. podría ser vigilante. el domiciliario. Ahí sí, señora, entra el domiciliario. Alguien me dijo por qué, pero no alcancé a escuchar la frase. El portero o el vigilante. Ahí con ellos vamos a hablar de otros sís, ¿sí? Y los voy a Porque dejar son por aquí con administrativos. lo voy a dejar con un asterisco y en un ratico te los aclaro, listo. Sí, profe, sí, no hay problema. Pero prometo que los voy a aclarar. Listo, Yo sé eso que sí sí, me porque los prometes. vas a coger como administrativos. Ah, dame un ratico. Listo. Entonces, el domiciliario sí, porque ¿qué hace un mesero? Un mesero va a la cocina, ¿cierto? Y me lleva o mi postre con mi café o me lleva mi almuerzo, depende de dónde esté ubicada, ¿cierto? ¿Qué hace un domiciliario? Recibe en la cocina mi almuerzo o mi postre y me lo lleva a mi casa, a mi oficina o a donde yo lo haya pedido. Listo. Ellos son mano de obra indirecta. Aquí vamos a hablar de algo que se llama jefe, llámelo director, llámelo supervisor, llámelo gerente de alimentos y bebidas. Listo, me voy a explicar. Vamos a ir a un restaurante muy, muy grande. Y en ese restaurante, no, más bien, a un hotel con muchos servicios. ¿Listo? En ese hotel con muchos servicios, vamos a pensar en un hotel, vamos a pensar en un centro turístico, vamos a pensar en un crucero. ¿Qué más se me puede ocurrir? Vamos a pensar en un Confama, pero en los parques recreativos. ¿Listo? Entonces yo en esos sitios me voy a encontrar con que hay diferentes tipos de cafeterías, con que puede haber bares, puede haber discotecas, puede haber sitio nomás, barras de café solamente, ¿cierto? Y ellos tienen un director. Me voy a explicar. Si yo me voy para un crucero,
me voy a encontrar un restaurante de cocina internacional, pero también me voy a encontrar con algunos puntos que simplemente son para consumir snacks. Me voy para un hotel grande y voy a encontrarme con que hay un servicio de room service, pero también me voy a encontrar con que en ese hotel hay un restaurante de cocina nacional y otro restaurante de cocina internacional, pero también me voy a encontrar que hay un punto de café. Y todos esos espacios son dirigidos, supervisados o controlados por un jefe, un director o un administrador del área de alimentos y bebidas. ¿Me siguen hasta ahí? Profe. Ok. Sí, profe. Y aquí entra el steward. ¿Sí? ¿Qué hace un steward? Ay, Dios Profe, mío. ese no es el que lava Gestiona. los platos. Ese es el chico, la chica que lava los platos. Ahora, muchos de ustedes cuando están en este proceso y de pronto van a la práctica, dicen, los vamos a contratar como steward. Y uno dice, ay, como steward. Ese cargo suena hasta todo caché. No, es el que lava los platos. Ahora, los contratan en un cargo bajito, pero mediante van evolucionando en el proceso, les van a permitir que accedan a otras prácticas, porque si no, no tendría sentido hacer la práctica. Y ahí pasan a ser auxiliares de repostería, de panadería o de cocina. Listo. Y ya más adelante vamos a mencionar otros cargos. Y cuando hablamos de estos otros, es que aquí me voy a dar un saltico y me voy a ir a hablar de otra cosa por un ratico y luego me devuelvo. Pongámosle 3 cajones mientras tanto. ¿Ustedes saben lo que es un activo fijo? ¿Quién tiene una mediana idea de esa palabra que yo acabo de mencionar? Ah, Pues yo son los bienes pregunto. que tiene la oficina o la Son los empresa. bienes que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar. Yo siempre me remito o usualmente me remito a las cosas que uno tiene en la casa. ¿Listo? En nuestras casas, en todas, casas o apartamentos, todos nosotros tenemos activos fijos. Es decir, nosotros tenemos, ay, Dios mío, esto es lo que me está dando, me está jugando como sucio. Todos tenemos una nevera. Yo creo que sí. O por lo menos la mayoría tenemos una nevera. Y eso es un activo fijo. En el caso de los activos fijos es una máquina. Listo. Tenemos estufa, horno, quemadores. Olis. Sí, profe. Sí, y eso es otra máquina. Listo. Nosotros tenemos unos muebles. Llámese que tenemos muebles, tenemos mesas, sillas y en el caso de un hotel, camas, escritorios. Y todo eso son activos fijos. ¿Listo? Nosotros tenemos unos equipos de cómputo. Listo. De acuerdo con ese texto que yo acabo de poner ahí, equipo de cómputo y comunicaciones, ¿qué se les ocurre? Los que están solamente porque no pueden hablar mucho, me pueden contestar por el chat. ¿Qué se les ocurre en equipos de cómputo? Pues el Profe, ¿no sería lo de las computador, el redes celular, sociales? Las activo. redes sociales no, estamos hablando más bien como de máquinas por ahora. Aquí entra el Una computador, tablet, una tableta, los que el están en el celular, celular, los celulares, los una televisores. cámara de video. Ajá, listo. Todos nosotros tenemos más o menos equipos de cómputo. Y aquí entra algo que se llama flota y equipo de transporte, traducción, el carro o la moto, o el carro y la moto.
Y nos falta uno que se llama Y ya la construcciones. bicicleta, profe, porque está muy costosa. Yo en Medellín me limito al tema de la bicicleta, es que con estas, algunas zonas de Medellín son supremamente inclinadas para una bicicleta. Son para Sí, un muy buen es real, ciclista, literal. O sea, es no es real. por otra cosa. Medellín no es la mejor ciudad. O sea, el que monta en bicicleta en Medellín, literal, es un teso, ¿sí? Porque la mayoría de las zonas de Medellín no son así o son así. Para de contar. Listo, construcciones y edificaciones. Y cuando yo hablo de todo esto, estoy hablando de algo que se llama activos fijos. Yo necesito todo esto para poder transformar mi producto, para poder prestar un servicio. Hasta ahí estoy clara. Y nosotros también vamos a hablar de algo que se llama activos de operación. ¿Listo? ¿Qué son activos de operación? Yo miro cuántos han llegado, a ver si ya me llegaron todos los que necesito. 17, 16, todavía me falta mucha gente. ¿Qué son activos de operación? La vajilla. De acuerdo con lo que yo voy diciendo, ustedes van diciendo qué se les ocurre, a ver si nos sirve. Los cubiertos. Olis. Profe, no. Vajilla, cubiertos, no se me ocurre. Por ejemplo, para el mostrador de las tortas, es que no sé cómo se llama, donde Entonces uno podemos la hablar de pone. una bailarina. Sí. ¿Sí? Podemos hablar de las bailarinas. Entonces, teniendo en cuenta esa bailarina, podemos hablar de los moldes, ¿cierto? Porque eso también lo necesitamos. Podemos hablar de Entonces ahí ollas, también los bowls. exacto. En español, bowls, bowls, ¿cierto? Entonces, dependiendo, ¿sí? Ahí entran todos esos utensilios de cocina, las tablas, los raspes, ¿sí? Los cortadores. Todo eso que necesitamos para poder desempeñar el ejercicio de la profesión, ¿sí? Hasta ahí me siguen con activos fijos y activos de operación. Sí, profe. Listo. Sí, Entonces profe. resulta y sucede que lo que voy a hablar aquí es un poquito contable. Un poquito contable es que estas vainas son activos fijos, o sea que no entran en esto de base como tal. Aquí en esto que estamos mencionando y que en este momento estamos terminando de describir los costos indirectos del servicio, resulta y sucede que entra algo que se llama una depreciación. ¿Listo? Depreciación de activos fijos. Depreciación de activos de operación. ¿Qué es la depreciación? Depreciación de activos de operación. La depreciación es que estas ollas, estos computadores, estas tablas, estas motos van perdiendo valor en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que la maquinaria, según contabilidad y según el proceso tributario, vive o tiene una vida útil más o menos de 10 años. ¿Listo? Esto ocurre con las máquinas, con los muebles, con los vehículos. Los equipos de cómputo tienen una vida útil de 5 años y las construcciones, según contabilidad, tienen una vida útil de 45 años. ¿Listo? O sea que estas cosas duran mucho en el tiempo. Mientras que estos activos de operación en un local comercial escasamente duran aproximadamente entre 6 meses y 2 años. ¿Listo? Y aquí va a depender del tipo de empresa que usted tenga, si las cosas le duran más o le duran menos. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener esas depreciaciones. Y ahí sí voy con lo que me menciona la compañera del vigilante y el portero. ¿Listo? ¿Todos ustedes tienen vigilante y portero? Vigilante o portero. En el trabajo. Ujú. Sí, en el trabajo sí. Listo. Entonces resulta y sucede que ustedes trabajan en la planta de Vélez de Amaga.
O los que vienen de Profe, Amagá. solo dos compañeras trabajan en Amagá, otros trabajan en Vélez y otros que no somos pues como trabajadores de Vélez, sino de otras Listo. empresas. Paola, ¿tú de qué empresa eres? Yo trabajo con la alcaldía de Medellín en un programa que se llama Unidad de Atención Integral. Ok. O sea que te mantienes en la calle. No, trabajo en un colegio, es mi colegio No, yo Vallejuelos. pregunto. Listo, María. Entonces la pregunta para María y va para todos es, ¿cuál es el área de producción de un colegio? Entonces, ojo que esta materia llama costos. Entonces, El conocimiento, no. habrá algunas expresiones que uno diga, ay, o sea que uno es un objeto. No, simplemente hay que acomodar el lenguaje a la carrera. Listo. Igual que es en un colegio, igual que es acá en el CESDE. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en el CESDE o en el colegio, usted no tiene materias primas. Y oído, el programa de ustedes sí, pero en general no hay materias primas. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes puede decir que yo le puedo sacar de la cabeza una paleta. Le puedo sacar la receta. Es más, se la puedo pedir, pero sacar, no. Que usted salga con una paleta pegada a la cabeza, no. Listo. ¿Qué pasa con el portero y con el vigilante? En las empresas hay una cosa que se llama prorrateo, traducción, distribución de. Entonces, ese portero o ese vigilante, ustedes van ¿qué días van ustedes a la institución? Profe, los Los sábados. sábados. Los sábados, listo. Entonces, cuando ustedes van los sábados a clase, lo recibe un portero o un vigilante, ¿cierto? Pero si va el profe Carlos, también lo recibe un portero o un vigilante. Pero, pero si entra el rector, también lo recibe un portero. Y si entran los de contabilidad, lo recibe el mismo portero. Y si entran los de gestión humana, lo recibe el mismo portero. Entonces, cuando yo hablo de distribución, es que del salario de toda la portería de la empresa, los de contabilidad cogen ese dato y dicen, ah, es que son 10 millones de pesos de portería. Entonces vamos a decir una cosa aquí bien mentira. El 50% va para la academia y el otro 50% se va a ir para los gastos de administración y los gastos de venta, que era lo que me decía la compañerita ahorita. Entonces yo puedo tener estos que voy a encontrar aquí en los otros, lo más seguro en dos sitios. ¿Listo? Entonces me voy a venir para acá. Elementos del costo, materia prima, mano de obra y CIS. Este es el contenido de base de nuestra materia. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, sí. Listo. Con eso que les acabo yo de mostrar y muchas otras cosas que vamos a ver, vamos a hablar también de algo que se llama, vamos primero con elementos del costo. Entonces, nosotros aquí, ¿qué vamos a ver en un primer momento? Algo que se llama elementos del costo. Les vamos a clasificar todo esto, lo vamos a clasificar en materia prima, mano de obra, CIS y gasto. Enseguida les explico qué es un gasto. Listo. Con eso vamos a despejar una serie de fórmulas. Luego de que pasemos esa etapa, vamos a hablar de algo que se llama factor de rendimiento. ¿Listo? ¿Qué es el factor de rendimiento? Es que nosotros vamos a hablar de un producto X. En este momento tengo en pantalla de que estamos hablando de una pulpa de una fruta y de algo. Entonces, puede que en primer momento o para segundo momento estemos hablando de qué. De que ustedes en sus casas, van a elaborar un ejercicio que se llama factor de rendimiento, que lo pueden hacer en parejas o lo pueden hacer individual, de acuerdo. Yo lo recomiendo si quieren equipos, si quieren a dos o a tres. Pero si alguno por la situación de que estamos digitales no se puede reunir, no tiene un buen diálogo con los compañeros, pues ya miramos qué se hace. Y es que cuando compramos maracuyá,
fuimos al supermercado y compramos 1 kilo de maracuyá. De ese kilo, ¿cuánto realmente podemos utilizar en una receta? 600 gramos. O sea, de 1000 gramos utilizamos 600 gramos. ¿Y segura que 1 kilo le alcanza, Gloria? No, Puede que sí, como puede que no. no. Sí, Puede sí. que la maracuyá venga súper llenita, full de pulpa. Entonces usted dice, ay, mira cómo me rindió. O Como se puede que lleve, lleguen casi vacías y le toque ir a comprar más. ¿Para qué vamos a hacer ese factor de rendimiento? Para conocer más o menos un estándar del rendimiento de la maracuyá o de muchos otros productos. Listo. Continúo con el tema. Luego de que veamos ese factor de rendimiento, entonces nos vamos a ir para algo que se llama receta estándar. Listo. Y cuando hablemos de receta estándar, entonces vamos a estar pendientes de no solamente elaborar una receta, sino de que esa receta nos aplique dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vamos a tener una serie de formatos. Los vamos a calcular la receta. Esa receta de pronto va a tener un acompañante. Y con eso también vamos a hablar entonces en su momento de una mano de obra. Cuando hablamos de una mano de obra, es que no es que en esta clase les voy a enseñar nómina completa. Ojalá, me encantaría, pero el tiempo no da. ¿Listo? ¿De qué les voy a enseñar? Les voy a explicar cómo funciona, qué es lo que la empresa paga y finalmente que podamos decir, la empresa paga tanto dinero y dentro de ese dinero, ¿qué pagó? ¿Qué es lo que realmente se paga? Entonces, cuando hablo de eso es que, por ejemplo, acá tengo una nómina, está con valores viejitos. Entonces, es que entendamos que no solamente la empresa nos paga un salario, sino que adicional a ese salario nos tiene que pagar salud, pensión, riesgos laborales, fiscales, primas, cesantías, intereses y una cantidad de vainas, pero que entendamos eso qué es, cómo funciona y que algunos de los que están acá por el perfil que me están mencionando tienen un alto dominio de eso, más no todos los compañeros tienen la claridad de qué es lo que nos pagan en la nómina de cada 15, cada 10, cada mes. ¿Listo? Y con eso vamos a terminar elaborando una receta estándar. Entonces acá vamos a hablar de ingredientes, de mermas, de presentación comercial, ¿sí? Hasta llegar a un costeo que va a incluir la materia prima y que va a incluir unos costos indirectos del servicio. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Ok. Denme un minuto, busco algo, retomo la grabación, listo. Entonces, vamos a hablar de la forma de evaluación. Nosotros vamos a hablar de conocimiento, desempeño y producto. En un primer momento, entonces vamos a tener un quiz de teoría, un desempeño que va a ser una exposición de factor de rendimiento. ¿Listo? Cuando hablamos de esta exposición es que ustedes van a tomar en su casa una fruta y con esa fruta la van a utilizar en un postre o en un dulce o en un producto final que no sea muy complejo. Me voy a explicar. ¿Cómo se hacen unos muffins? Por encima. Mantequilla, azúcar, huevo, ¿Cierto? harina. La receta. ¿Cierto, Entonces, Paola? Como una tortica chiquita, sí, crema de ¿sí o no? mantequilla con azúcar, sí, ¿Cierto? adicional los huevos y finalmente la harina, ya, Y yo a poner esa, en los a moldes. esa, a esa masa o a ese batido le puedo agregar un sabor de alguna fruta, ¿cierto? Llámese un culiz, una mermelada y le doy sabor a esa vaina. Como un relleno. Ese ah, puede ser un relleno o puede ser un sabor para la masa. Listo. Si lo utilizamos como un relleno, entonces podemos comprar una piña y vamos a hacer una mermelada o una jalea de piña o unas piñas caladas. ¿Qué tanto rinde la piña? mucho, al menos más que la maracuyá.
Ah, eso es cuestionable, ¿sabes? Sí, Porque es que esa yo sé maracuyá, porque es que depende del tiempo de cocción y todo, pero se supone que no se le saca más pulpa a una piña. Lo que pasa es que en eso tienes toda la razón. Lo que pasa es que la piña no rinde tanto a veces y la maracuyá tiene un sabor tan marcado que no necesitas una cantidad exagerada para que marque sabor. Entonces, por eso te digo que a veces es cuestionable. Entonces, aquí en este primer factor de rendimiento, ustedes van a elaborar una mermelada, un coulis, una jalea, que va a terminar en algún momento en un producto sencillo. Y con eso vamos a sustentar factor de rendimiento y producto de, ¿sí? Y producto. Y adicional, creo que esto es de acá, y adicional tenemos un taller de un tema que se llama estado de costos y estado de resultados, ¿sí? Que eso dónde lo vamos a sacar, de esa información que yo estuve explicando la primera parte, que literal todavía no la he explicado. ¿Listo? Hay un segundo momento donde vuelve y juega. La teoría va a ser la misma. ¿Listo? Otro quiz de teoría, que esos son digitales. Y aquí vamos a hablar ya sí de receta estándar. ¿Listo? Con nómina. Entonces, cuando yo les hablo de esa nómina, estoy mencionando, esto se me fue con datos que no corresponden. La loca. Estoy hablando de esto, de todos estos pagos. ¿Listo? Cuando hablo de esa nómina, estoy hablando de todos estos pagos. Y ahí sí, esa receta o esa preparación va a ser una preparación mucho más compleja. Me voy a explicar. El semestre pasado ustedes hicieron hojaldres. ¿Cuántos tipos de hojaldres hicieron? ¿O con qué rellenos o con qué cosas hicieron esos hojaldres? Un montón. Hicimos de chocolate, hicimos de pollo, Ujú. hicimos... ¿De qué más fue que yo De comí? queso, de arequipe. ¿Y Queso, todos eran de arequipe. un solo relleno o a veces de dos o tres rellenos? Por ejemplo, una vez hicimos uno que era con queso y arequipe. Listo. O sea que ahí estamos hablando, Juliana, de tres recetas, una principal y dos complementarias. En ese hojaldre, con un relleno de queso y arequipe, ¿cuál es la principal? ¿Qué se te El ocurre? hojaldre, El hojaldre, ¿cierto? Porque es un pastel hojaldrado de queso con arequipe. Listo. Y las acompañantes van a ser el queso y el arequipe. Pero ahí hay una cosa. En ese trabajo que vamos a realizar en ese momentico, el queso lo tienen que hacer ustedes y el arequipe también. Traducción. Ustedes también van a hacer otros hojaldres este nivel. ¿Cuándo? No sé. Entonces van a hacer, ustedes han hecho ya muchas otras cositas. Bueno, el trimestre pasado en la materia anterior en pastelería hicieron pasta chut, ¿cierto? O masa bomba. Sí, profe. Listo. Sí. Y cuando hicieron esos profiteroles, esos eclair y todo eso, ustedes hicieron entonces la pasta chus o la masa bomba, receta principal. Hicieron una crema pastelera, receta acompañante. A esa crema pastelera le agregaron algo para complementar el sabor o para cambiar el sabor. Llámese una mermelada o un coulis de. Listo. Entonces ya llevo tres recetas. Pero fuera de eso, para decorar, Carlos que están en peliculado los puso a hacer unos merenguitos o un merengue. profe Entonces ya Juan llevo Esteban, Juan cuatro. Esteban. Ah, Juan Esteban fue el que les tocó. Sí, señora, igual, ¿Cierto? igual, tranquila. Y pero igualito. Igual no van a dejar de ponerles todo eso. Entonces ya ahí llevamos cuatro recetas. Listo. Entonces, en ese momentico, esa receta que ustedes van a hacer, llámese en sus casas, llámese en la casa del compañero, también vamos a sustentar esas preparaciones. Entonces, acá más que exámenes están bien. Aquí hay un taller literal, esto no tengo otra forma de evaluarlo, es un taller. Pero este factor de rendimiento yo les voy a enseñar a usar un formato y con ese formato vamos a calcular las cositas de ahí. En esta receta estándar con nómina, les voy a entregar un formato, se los enseño a usar y ustedes van a ir y me van a demostrar en una exposición
cómo calcularon todo eso, pero con un producto real. Profe, entonces terminamos y nos comemos los pasteles. Sí, terminan y se comen los pasteles. Terminamos y nos comemos los muffins, sí, terminan y se comen los muffins. Y en el O lo tercer vendemos momento, de una vez, profe, los vendemos. todavía mejor, ¿cierto? Y le guardamos a Eh, la profe, listo. a mí me pueden guardar, yo voy todos los lunes. Voy todos los lunes, todos los martes, el único día que no voy es los sábados. Pero también puedo pasar, lo recojo y me sigo. ¿Cierto? Paso a 2 cuadritas porque si no me voy para Confama. Paso, pero para ir a Confama. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a hablar del tema de proyecto. Listo. Como en el caso de ustedes, por ser un programa especial, especiales que no ven todos los módulos al tiempo, entonces igual vamos a tener un proyecto final. Listo. Ese proyecto final también va a ser una torta. ¿Qué tan complicada? Tan complicada como ustedes la quieran. Pero sí, en su momento hablaremos de ella que lleve 2 o 3 preparaciones o 2 o 3 técnicas por lo menos. Hay una primera técnica que es el batido. Profe, batido verde, amarillo y azul. Ahí hay 3 técnicas. Y yo, ahí hay una sola técnica que llama batido. Que usted le agregó a eso en el línea de 3 colores es otra historia. Pero ahí hay una sola técnica, batidos. Profe, la vamos a decorar. Le vamos a poner un relleno de tal cosa. Ahí ya tengo otra técnica que es un relleno. Ah, pero fuera de De eso va a crema llevar un pastelera. ganas. Listo. Y fuera de eso la voy a forrar con un ganas. Ya llevo 3. Entonces tengo la crema pastelera, tengo el batido, tengo el ganas. Una torta. ¿Qué tan grande? Usted la decide porque a mí no me la van a traer. ¿Qué tan complicada? Usted lo decide porque a mí no me la van a traer. ¿Ustedes cuándo empiezan a ver marketing digital? Profe, creo Cuando que en terminen 20 esta. días. No, Listo. O sea que no alcanzamos a estar paralelos con ese tema. no. Simplemente podemos escoger, en su momento, escogemos una temática. Una temática es, en el caso de mi materia puede ser libre, pero vamos a tener unas directrices. Cuando digo unas directrices es, profe, la torta va a tener que ver con una película. Eso es una temática. Y cada equipo de ustedes escoge una torta con una disculpa. Disculpa, es profe, entonces le vamos a hacer la torta a mi mamá de cumpleaños. Profe, va a hacer la torta del día de cumpleaños de la novia, o del novio, o del esposo, o del hijo, o del nieto, o del mejor amigo, o del amigo, o del otro, o la para vender. Pero que tenga una temática. ¿Listo? Películas, libros, países, el clima, ustedes deciden qué. Listo, acá podemos entrar a negociar cuando estemos hablando de esa torta, de qué temática es. Ahora, la torta de esta clase no tiene que ser la retorta costosísima, pasada en los millones, porque esa no es la idea. La idea es cuál. Cuando yo esta materia la dictaba, que todo el tiempo eran exámenes, entonces ustedes se me sentían frustrados porque era el examen y literal es pura matemática. Entonces yo dije, bueno, no les hago exámenes, pero entonces cocinemos. Y cocinemos y apliquemos todo lo que sabemos a una receta, que una receta que nos quede bien calculada. Ahora, cuando yo les digo que diferentes técnicas, por eso les digo, vayan pensando en una ocasión especial que esa torta tenga una disculpa. Una disculpa es, ay, profe, yo voy a aprovechar que mi mejor amiga cumple años, entonces ese va a ser mi regalo. Y hacemos la torta. Profe, yo voy a aprovechar que es el Día de los Niños, entonces a mi hijo con todos los amiguitos les voy a hacer una torta. Y aprovechamos el espacio para eso. ¿Me voy dando a entender, chicos? Sí, profe. Listo. Y de acá, de este proyecto, entonces, hablaremos de estas 3 notas de tercer momento, donde todo esto va a aplicar, porque yo, luego de esto, que todo esto, chicos, en general, va a ser, exceptuando estos dos, que ese exceptuando es muy entre comillas, porque es un examen digital, todo lo otro es en equipos de 3, 4 personas.
Uno por economía, por practicidad, para que se puedan apoyar, etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces ya nosotros decidiríamos más adelante los equipos. Exacto, los equipos los podemos ir organizando, no sé, yo no los tengo que organizar, esos los organizan ustedes, mediante yo les vaya explicando la clase, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, ¿qué más tenemos acá? La toma de asistencia, ya enseguida voy a tomar asistencia, siempre se toma asistencia en la clase, las clases quedan grabadas, entonces inicialmente el grupo de WhatsApp tiene unas normas. ¿Cuáles son las normas de ese grupo de WhatsApp? La primera es solamente para hablar cosas de la clase. ¿Listo? Segundo, respetar los tiempos, o sea, no es un mensaje a las 11 de la noche ni a las 9:10. Si usted lo pone a las 9:10 no pasa nada. Puede que le contestemos, puede que no. ¿Qué pasa con un mensaje a las 9:10 de la noche? Que muchos de ustedes madrugan muchísimo a trabajar y no apagan el celular. Entonces ese mensaje a esa hora les va a sonar y ustedes se van a asustar. Listo, entonces procuremos hacer un buen uso de WhatsApp. Listo, 2 o 3 o 4, no sé cuál de los puntos es. No me manden mensajes personales que yo no los respondo. Solamente respondo mensajes dentro de ese grupo. Si la situación es muy compleja, enseguida le pongo unos datos y me escribe vía correo electrónico. Listo. Y por ahí podemos funcionar mientras les organizo la plataforma de educación digital. Vale. Faltas y cositas, igual que es una clase presencial, es una clase digital. Aquí hay que presentar excusas cuando ustedes no asisten. Entonces, por favor, cuando no asistan, para que recuerden que me deben de presentar una excusa, en el caso de ustedes médica o laboral, en caso de que se presente. ¿Qué más tengo pendiente? Nos vamos a presentar, pero para esa presentación sí paro la grabación porque no le veo el sentido a que eso quede en una grabación. Listo. Entonces, esa entraría a ser casi que la primera hora. Nosotros nos vamos a ver todos los martes de 5:15 a 6:45 va el primer bloque y de 6:45 a 7:30 a 8:15 que va el segundo bloque. Porque la clase es semanal, pero por algunos compromisos laborales que yo tengo, solamente puedo dar la clase cada 15 días. Entonces ahí fue donde le pedimos el favor a la profe Tatiana. La profe Tatiana va cada 15 días con ustedes en la materia de ella y yo voy cada 15 días con la mía. ¿Les informaron de eso la semana pasada? Sí, Sí, señora. profesora. Ah, bueno, ya inauguraron con Tatiana 15 días. Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, Entonces, profe. enseguida hacemos un parecito, nos paramos de la silla, estiramos, van y se toman un cafecito y volvemos a retomar, como si fueran dos clases diferentes. ¿Listo? Y que nos queden en dos videos distintos. Entonces, paro la primera clase acá, nos presentamos en una carrerita y tomo asistencia a esta primera clase para que retomemos con la segunda. ¿Listo?